Ahí estamos. Entonces, les decía que vamos a trabajar en este momento con el curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, que es el que desarrollamos con ustedes. La guía que vamos a trabajar es la número 5, que corresponde prácticamente al cuarto bimestre. Cada vez nos estamos acercando al final del ciclo escolar, entonces se les sugiere ir aprovechando cada una de las clases y de igual manera ir realizando de una buena, valga la redundancia, manera sus actividades para que su punteo sea satisfactorio. Entonces, acá ya les indicábamos el curso que se va a trabajar. Podemos pasar a la siguiente imagen que tenemos y nos indican ya el tema que se va a desarrollar acá en esta oportunidad. Lógicamente, ustedes pueden ver, hemos venido hablando del Estado, de los derechos que tenemos como seres humanos, de la constitución política y todo lo que va enfocado a esos aspectos. Y ahora, lógicamente, no nos podemos separar de esa línea. Por eso nosotros encontramos el siguiente tema: elementos que debe reunir un Estado que fomente el desarrollo económico, competitivo y justo. Esto es muy importante porque ya usted sabe, cuando nosotros hablamos de Estado, nos estamos refiriendo a los poderes o a los que están encabezando a nuestro país, nuestros representantes. Ahora, pero también habíamos indicado que Estado se puede determinar como el conjunto de personas que conforman a un país. Acá podemos hablar de las leyes que establecen para que el ser humano pueda, ¿qué les digo?, desenvolverse o desarrollarse en una sociedad. Porque en las leyes, pues yo sé qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no está permitido. Entonces acá, como usted ve, dice esos elementos o lo que se necesita para que un Estado sea o que fomente el desarrollo económico. Algo muy importante que se debe tener en las sociedades es esto: un desarrollo económico, como ustedes lo pueden ver acá. Pero este desarrollo económico tiene que ser general, no tiene que enfocarse solo en este círculo, por ejemplo, desarrollo para este grupo de personas que acá está, porque ahí estaríamos en un error, porque prácticamente esto es de manera general, o sea que todas las personas tendrían que disfrutar de este desarrollo. Lamentablemente, acá en Guatemala es bien complicado poder tener o llegar a este punto. Me refiero a tener un desarrollo económico. Así sería, mire, donde todos tengamos una buena situación económica, en donde, por ejemplo, si alguien crea un negocio, pues le vaya bien. Ese es el objetivo. En donde si usted estudia, cuando se gradúe, tenga las oportunidades necesarias y con ello tener un desarrollo económico, porque usted va a trabajar y le van a pagar por ese trabajo que usted hace. Lamentablemente, en Guatemala muchas veces esto se cierra solo para un determinado grupo. Podemos decir los mismos de siempre. Entonces ahí ya entramos en un problema, porque los demás van a tener muchas complicaciones para poder llevar a cabo o satisfacer, mejor dicho, sus necesidades. Además, si usted se da cuenta, acá también hablamos de un desarrollo competitivo. O sea, que prácticamente que esto sea cada vez más grande, pero que todos lo podamos llevar a cabo, como acá dice, competitivo. Que alguien implementa un negocio, excelente. Otra persona también lo hace y a los dos les va a ir bien, porque estamos hablando de competencia, ¿ya? ¿Quién vende más? ¿Quién da mejor producto? Excelente, pero que ambos puedan desempeñarse, porque nos damos cuenta a veces, hay algunas personas que tienen un negocio, ¿ya? Un negocio pequeño y de repente otra persona tiene un negocio grande. Entonces, lógicamente, esa competencia hasta cierto punto crea un desequilibrio, porque le va a ir bien al que tiene un negocio grande, normalmente. Entonces, los pequeños ¿qué les digo yo? Emprendedores o los pequeños comerciantes
por decirlo de cierto modo, ya se ven, ya se ven con dificultades para tener un desarrollo económico. Y cuando nosotros hablamos de desarrollo económico competitivo, lógicamente vamos a hablar de que sea justo. Esto engloba lo que yo les decía anteriormente, que no va a ser solo para un determinado grupo, como anteriormente se les decía, ellos nada más. Ellos porque están mejor, porque se prepararon, no, porque ahí ya deja de ser justo y ya le podríamos agregar el prefijo injusto, porque va a ser para un grupo nada más. Recuerden que en Guatemala hablamos de la igualdad, de la no exclusión, por lo tanto eso se debe ver reflejado en todos los ámbitos. Y lógico, cuando hablamos nosotros de un desarrollo económico, tiene que ser para todos. Competitivo porque todos pueden llevar a cabo alguna actividad. Pero cuando nosotros decimos es que no hay oportunidades de trabajo, es que yo tengo mi negocio, pero no hay modo que supere, ahí hay un problema. Entonces, el Estado está fallando porque no es justo en torno a estos aspectos. Pero para eso uno tiene que prepararse, tiene que dar lo mejor de sí, como ustedes lo están haciendo acá, que están estudiando. Bueno, entrando ya de lleno, porque eso solo fue una pequeña introducción, tenemos que entender qué es economía de desarrollo o también podemos hablar del desarrollo económico. Eso es muy importante para poder determinar en Guatemala la capacidad que tienen las personas de poder superarse. Ustedes saben, hoy en día todo implica el recurso económico. Usted dice, voy a estudiar, recurso económico. Voy a hacerme un chequeo médico, recurso económico. Tal vez no en el tema de que usted va a pagar por la salud hasta cierto punto, sino que para movilizarse automáticamente necesita tener un cierto dinerito. Pero si no lo tiene, entonces va a haber dificultades. Pero esto, lógicamente, no va a ser hablando de unos cuantos quetzalitos. Para eso le decía yo que usted se está preparando, porque ahora usted está invirtiendo en la educación, pero usted no está pensando, bueno, voy a invertir, me voy a graduar y luego voy a buscar un trabajo donde me paguen poquito, aunque sea me den, ¿qué? Unos 20 quetzales al día. No, tal vez en determinado momento usted va a empezar así, como tenemos esta gráfica, ganando poco. Pero esto, usted tiene que tener la visión como lo tenemos acá en esta gráfica, ir cada vez aumentando hasta llegar acá a una estabilidad. Y eso es economía de desarrollo. Vamos a entender esto un poco más adelante. ¿Por qué nosotros hablamos de economía de desarrollo? Porque prácticamente, como lo indica su guía, es la capacidad que tienen los países, aquí como usted ve, los países de generar esto, miren, de generar esto, riquezas, ¿no? Pero esas riquezas se tienen que distribuir de prácticamente de manera justa con todos sus habitantes. Ahora, lógicamente, esto se va a hacer por medio de las instituciones, salud, educación, seguridad. Cuando un país tiene un desarrollo económico o una economía de desarrollo, quiere decir que, ojo, estamos hablando de economía de desarrollo en diferentes países, quiere decir que va a tener riquezas. Y si tiene riquezas, va a invertir en lo que acá ve usted, política pública. Ahora lo estamos viendo desde el Estado. Va a invertir en política pública. ¿Y qué es invertir en política pública? Lógicamente es buscar el bienestar de todas las personas que están en el país, ¿ya? En el país y con ello, lógicamente, en el mundo, porque cada región o cada país tiene que buscar o generar, mejor dicho, políticas públicas que sean, como su nombre lo dice, acá, públicas. Y con ellas sus habitantes prácticamente van a estar bien. ¿Por qué? Porque van a tener educación, van a tener salud, van a tener seguridad
y cada uno de ellos va a manejar esto que vemos acá. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta para entender el tema del Estado en relación a tener un desarrollo económico competitivo y justo. Podemos ver otra gráfica acá. Bueno, acá ya va a ser un poco más específico esto. Nos habla otra vez de economía de desarrollo, pero acá tenemos que entender esto. La economía de desarrollo surgió hace mucho tiempo. Podemos hablar solo de economía. Bueno, economía es tener dinero, ¿ya? Hablando desde lo individual hasta lo general. Por ejemplo, en nuestro país se indica que hay mucha riqueza. El problema es que está mal distribuida. Lo podemos ver de diferentes maneras. ¿Cuánto gana un campesino trabajando eh, por varias horas en el campo? 50 quetzales, 60 quetzales, 75 quetzales, 100 quetzales. ¿Ya? ¿Y cuánto ganan, por ejemplo, personas que trabajan en oficina? Ahora, acá tenemos que, tenemos que analizar varios aspectos. Uno es de que determinar que esas personas que están en oficinas tuvieron que pasar por un proceso educativo y por eso ahora ganan o tienen un ingreso diferente al campesino. El problema es que si analizamos esos ingresos, incluso de nuestros servidores públicos, nos vamos a dar cuenta que ellos ganan demasiado. O sea, la diferencia es muy exagerada a comparación de los campesinos. Entonces, ahí nosotros tenemos un problema en torno a la economía de desarrollo, porque los campesinos o muchas personas ganan únicamente para el día, como le llaman ellos, porque lo que ganan casi se lo gastan al día. Entonces ahí está el problema. No tienen opción de ir ahorrando, de ir desarrollando este proceso económico, ganando poco, luego van a ganar más y así sucesivamente. No lo pueden hacer porque, como les digo, ellos ganan únicamente lo que es para el día. Entonces ahí tenemos un problema. Por eso decíamos, este concepto de desarrollo económico o economía de desarrollo surgió hace mucho tiempo, ¿ya? Debido a la preocupación que generó la Segunda Guerra, como usted puede ver acá, la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cuál fue esa preocupación? Porque recuerde que cuando hay guerras, normalmente siempre van a haber consecuencias de una de las consecuencias primarias de las guerras son prácticamente las muertes, como vemos acá, traducidas por medio de esta imagen, por ejemplo. Las muertes, eso es lo que nos trae la guerra. Como primera consecuencia, me atrevería a decir. Ahora, pero también traen otras, y entre ellas es la economía en, ¿cómo le digo? Afecta a la economía de una manera negativa, porque prácticamente los países tienen que invertir en arsenal o en armamento y lógicamente ya no hay movimiento comercial, económico y ello, o con ello, mejor dicho, viene una crisis económica. Entonces, prácticamente como cuando se dio todo este proceso de la guerra, surgió una crisis económica, pero después de esto, lógicamente, se tendría que buscar formas para cambiar este aspecto. Y esto tenía que llevar este camino. Miren, la economía de desarrollo, o sea, buscar formas para poder ir nivelando o mejorando el tema económico de los diferentes países. Ahora, esto también, como lo dijimos, es enfocado a la Segunda Guerra debido a tantos países en América Latina en relación a su bajo nivel de vida. Porque, como les decía, aquí cuando se da el tema de la guerra, ya no hay opción a tener comercio.
a mejorar la situación económica. Entonces, como dice su guía, varios países de América Latina, específicamente sus habitantes, tuvieron un nivel de vida muy bajo porque no había recurso económico. Pero ¿qué se tiene que hacer bajo esa circunstancia? Buscar la forma de ir mejorando este aspecto. Es lo que usted está haciendo. Seguramente, o pasa con nosotros, cuando uno estudia, normalmente tiene diferentes dificultades, que tengo que pagar colegiatura, tengo que pagar pasaje. Por ejemplo, cuando era educación presencial, tengo que pagar el alquiler del cuarto, me están pidiendo material educativo, pagar, qué sé yo, algún libro, algún, no sé, algunos aspectos que surgen en el proceso de la educación. O sea que usted o su familia va a pasar por una crisis, pero esa crisis se pasa y se busca la forma de revertirla. ¿Cómo? Pues cuando usted logre graduarse, lo que se pretende es de que consiga un trabajo y con ella, mejor dicho, con ello, eh, prácticamente ir nivelando su situación familiar, porque ya usted va a tener un trabajo, ya va a poder generar un ingreso para su familia y con ello sufragar los gastos. Entonces, tal vez se pasa por una crisis, pero luego lo que se pretende es superar esa situación. Y fue lo que pasó acá. Los países de Latinoamérica, como vemos acá, varios sufrieron las consecuencias que originó la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, como le dije, una crisis económica. Pero con ello se buscó superar esto y mejorar el aspecto económico en diferentes países que corresponden a Latinoamérica. Acá vemos una imagen, esto. Y esta imagen nos indica lo siguiente. En estos días, como dice su guía, el campo de estudios del desarrollo económico es todavía un campo en crecimiento que busca revisar modelos económicos básicos y construir modelos nuevos para explicar el comportamiento de economías en vías de desarrollo. Eh, Es lo que nos arroja esto que estamos hablando. Lógicamente, después de una crisis, el cambio no crean que va a ser de un día para otro. Esto lleva su tiempo, como dice acá. Este análisis que nosotros hacemos sobre el desarrollo económico es todavía un campo en crecimiento. No podemos hablar de un desarrollo económico total en el país, específicamente de Guatemala, porque hace falta mucho. Hace falta mucho que mejorar en relación a sus habitantes, porque como les decía, muchas personas hoy económicamente están mal y ahí está el problema. Entonces no podemos hablar de un desarrollo económico justo, porque unos tienen y otros no. Tampoco de un desarrollo económico competitivo, porque caemos al mismo punto. Unos tienen y otros no. Mientras que unas personas pueden darse el lujo de comprarse lo que quieran, otros están sujetos a comprar solo lo que pueden o lo que necesitan. Y ahí está el problema. Pero esto, como les digo, esto está en pleno crecimiento, este análisis, este estudio. La situación se agrava con lo que estamos viviendo hoy en día, lo que llamamos esta enfermedad COVID-19 prácticamente. Porque no solo las personas están saliendo de una crisis económica y les está costando, sino que ahora viene esta enfermedad y hace que las personas bajen otra vez su nivel económico. Y imagínense, si a las personas, a los empresarios, a las grandes empresas, a los grandes distribuidores, esta enfermedad les afecta, imagínense a aquellos que tienen pequeños negocios, pequeños emprendedores. Imagínense cuánto les está afectando esta enfermedad. Entonces, se está saliendo, como dijimos acá, se está saliendo de una crisis económica. Poco a poco se iba avanzando, poco a poco, como lo vemos en esta imagen. Pero se dio esta enfermedad y ¿qué pasó? Lejos de ir para arriba, otra vez vamos para abajo.
personas que fueron despedidas por esta enfermedad, porque ya no se generaba un recurso económico para poder pagarles. Personas que prácticamente a las cuales se les rebajó el sueldo. Entonces, ¿qué es lo que quiere o qué es lo que trae esto? Otra vez, crisis económica. Pero como todo, como les dije, esto, vemos esta imagen acá, tiene que florecer nuevamente, tiene que ir en aumento, ya, tiene que ir en aumento. Esto que yo les estoy platicando lo puede escuchar usted a través de sus papás, que son los que están sufragando sus gastos, o de usted mismo, porque entiendo que muchos están trabajando, ¿ya?, para poder estudiar, para pagar sus estudios. Y ahí está el detalle. Imagínense qué difícil está la cuestión hoy en día. Pero aquí estamos con este punto de hablar del desarrollo económico que tendría que tener nuestro país, que sea un desarrollo económico competitivo, que sea justo, que sería algo muy importante. O sea, cuando decimos justo, que sea igual para todos. Que hoy todos ganan, por ejemplo, hay un sueldo mínimo, tendrían que ganarlo todos, pero por las diferentes situaciones que se viven en Guatemala, no todos tienen esta opción de ganar este sueldo mínimo, lamentablemente. Ahora, seguimos acá y nosotros vamos a ver específicamente en esta imagen el papel del Estado. ¿Qué tiene que hacer el Estado o cuál es el papel de este elemento, como usted ve acá, de este elemento en relación a tener o a poder hablar de desarrollo económico competitivo y justo? ¿Cuál es el papel del Estado en esta conversación? Primero, como lo dice su guía, vemos esta imagen acá. Primero lo indica que el Estado, ya, debe entender que es un gerente social de la igualdad, como vemos acá. Miren, esto es referente a igualdad, ¿ya? Acá nadie gana más y nadie gana menos. Nadie tiene más y nadie tiene menos. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver diferencias, entonces el papel del Estado está un poco, ¿qué les digo yo? Mal, por decirlo así. Entendemos, y acá lo aclaramos, que algunas personas posiblemente van a ganar más porque estudiaron. Excelente, van a estar bien. Pero ¿qué hay de las otras personas? Tenemos que entender también que estas otras personas tienen que tener un sueldo que sea basado a sus necesidades. Porque cuando decimos la canasta básica subió y el campesino sigue ganando lo mismo, ahí está el problema. Porque entonces ya no estamos hablando de un desarrollo económico justo, porque al final ellos van a ganar lo mismo, pero van a gastar más, ¿ya? Y ahí está el problema de esto, cuando no hay igualdad, cuando unos ganan mejor, y cuando digo mejor me refiero a una manera exagerada, ustedes pueden analizar eso, que otros, ¿ya? Entonces van a tener más opción de estar bien. Luego acá podemos ver en relación, cuando nosotros hablamos, como les decía, el papel del Estado tiene que ser entendido como un gerente de la igualdad, acá, un gerente de la igualdad, que lógicamente brinde oportunidades en relación a una estructura económica que brinde bienestar, ya, bienestar, y con ello proporcione educación. Acá mire, educación y también salud, que son dos aspectos muy importantes. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en Guatemala en relación a la educación? Podemos respondernos automáticamente, bien o mal, en el país de Guatemala. Usted se responde. ¿Cómo estamos en relación a la salud? Ahora, basado a estos dos aspectos, nosotros podemos entender si el Estado está llevando a cabo el papel de una manera adecuada o inadecuada. Ahí está la respuesta.
¿Será que todas las personas tenemos las mismas posibilidades de estudiar? ¿Será que todas las personas tenemos las mismas oportunidades de acceder o de accesar a la salud? Ahí está el detalle. Entonces, si nuestra respuesta es sí, podemos decir que el papel del Estado se está cumpliendo de manera positiva, porque estamos viendo igualdad ante todos. Pero cuando decimos, es que fíjese que la salud aquí en Guatemala está complicada, no todos tienen la misma situación o la misma condición en torno a la salud. Fíjese que lo mismo pasa con la educación. Entonces, el papel del Estado aquí está mal, está fallando, porque no está siendo gerente de la igualdad, como le decíamos anteriormente. Ahora, podemos ver esta otra imagen, que es el otro papel del Estado. Y esto va enfocado a lo siguiente. La intervención del Estado tiene como finalidad aumentar el gasto público. Esto que vemos acá. Esta imagen nos da a conocer lo que estamos indicando. El Estado dice, tiene como finalidad aumentar el gasto público e incrementar los impuestos en una cantidad igual. Ojo, y cantidad igual, es decir, sin crear un déficit público, sin aumentar la deuda pública y al mismo tiempo generando un efecto positivo sobre el producto y el empleo. Mire, para entender esto, si lo tomamos de manera literal, vamos a tener un poquito de conflicto, pero lo entendemos de la siguiente manera. El Estado tiene que generar oportunidades para todas las personas, porque nosotros pagamos impuestos, es lo que dice acá, aumentar el gasto público. Nosotros pagamos impuestos, este dinero que está acá es del pueblo. Y por lo tanto, el gobierno lo que tiene que hacer es prácticamente generar oportunidades laborales para todas las personas. Acá vemos. Porque si él genera oportunidades laborales, lógicamente con ello viene el aumento del recurso económico. Y esto es una cadena. Nosotros pagamos impuestos. El Estado genera elementos que sean para nosotros. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos oportunidades de estudiar, de trabajar, de tener salud, vamos a poder generar más riqueza o tener nuestro propio recurso económico. Si tenemos nuestro propio recurso económico, lógicamente nosotros vamos a pagar impuesto con ese dinero. Usted va a comprar su carro. Cuando compra un carro, ya tiene que pagar impuesto. Cuando compra una moto, paga impuesto. Construye una casa, paga impuesto. Pero si usted tiene dinero, usted lo va a hacer. Entonces, acá, como le digo, usted obtiene dinero, puede invertir su casita, su carrito, qué sé yo. Con ello viene, por consecuencia, el pago de impuestos. Y ahí está la cadena. Entonces, el Estado, con esos impuestos, tiene que generar, más oportunidades, lo que decíamos anteriormente, en torno a la educación, en torno a la salud, en torno al empleo. Entonces, esto se va a repetir, ¿ya? El Estado debe invertir más en la población. Con ello, la población va a tener más oportunidades y ahí vamos a hablar de un desarrollo económico competitivo y justo, porque todos van a tener la misma oportunidad. Y cuando eso se cumpla, lógicamente, esta cadena se va a cumplir. El Estado invierte en nosotros, nosotros podemos tener acceso al recurso económico, podemos crear o podemos, ¿qué le digo yo? Tener nuestros propios bienes, con ello viene el pago de impuesto y automáticamente esta cadena se repite. Mire, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan acá en este aspecto. Pero ese es el papel del Estado, esto que vemos acá. Cuando nosotros analizamos esto, decimos, entonces el Estado tiene que trabajar mucho. Sí, pero aquí, cuando nosotros analizamos esto, vea, le voy a indicar, cuando nosotros analizamos esto, educación y salud, ¿cómo estamos nosotros en educación? ¿Será que estamos cumpliendo con el papel que nos corresponde? Usted, por ejemplo, está estudiando, está preparándose de manera consciente, está haciendo bien sus tareas,
¿Está realizando bien su papel? Ahí está el detalle. Nosotros como maestros, ¿estamos trabajando de una manera adecuada? ¿Estamos analizando los temas que desarrollamos ante ustedes? Ahí está el punto. Si usted cumple con lo que corresponde o con lo que dice su papel, nosotros cumplimos con nuestro papel, el Estado cumple con su papel, ahí vamos a hablar de un desarrollo económico competitivo y justo. Ahí. Pero si uno falla, esto se viene abajo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. En relación a la educación, vean, esto es algo muy importante para una nación o para un país, pero es de doble vía. O sea, tanto el gobierno tiene que brindar este derecho y tiene que brindarlo de una manera adecuada, como también el estudiante o la población tiene que responder a esta situación. Porque si usted está estudiando, pero no hace bien su tarea, no analiza bien cada uno de los temas, entonces ahí hay un problema. Lo que les decía anteriormente, no está llevando a cabo de manera adecuada ese papel. Ahora, la educación, acá podemos ver a través de esta imagen, nos dice que prácticamente se ha demostrado que el capital humano, sobre todo a través de la educación, tiene en general una importante influencia positiva en el crecimiento de la producción. Ojo, ¿qué queremos decir con esto? Que si usted estudia, va a tener mejores oportunidades en relación al tema económico. Ya. Posiblemente usted diga, profe, pero fíjese que yo conozco a alguien que no estudió y que tiene una buena situación económica. Ah, claro, pero recuerden que no todos tenemos las mismas oportunidades. Posiblemente esa persona, los padres de la misma, tuvieron una buena condición, una buena posición económica y esto viene prácticamente de familia, pero habemos algunos que no tenemos esa oportunidad y debemos generar o debemos buscar nuestra propia superación. Lamentablemente acá en la educación, un elemento negativo que se tiene que hablar es la exclusión que se vive por diferentes situaciones, motivo por el cual muchos estudiantes se retiran. Eso, gracias a Dios, ahora se está alejando de nuestra realidad. El problema es lo que, como yo les digo siempre, es hablar todavía de esto en pleno 2021, hablar de la exclusión. Si nosotros buscamos desde lo individual y el Estado a través de nuestros representantes buscan formas de eliminar este aspecto, lógicamente vamos a tener un Estado que fomente el desarrollo económico, porque todos van a tener esta oportunidad. Y ustedes pueden ver acá, cuando todos tienen la oportunidad, prácticamente vamos a tener un mejor país, porque las personas se van a sentir bien y van a querer superarse, entendido en esto, como estudiar, ¿ya? Pero esto tiene que ser buscando evitar esto, la exclusión, que la educación sea para todos los grupos culturales y que sea para ambos géneros, para la mujer y para el hombre. Entonces ahí vamos a tener un desarrollo y no solo para un grupo, sino para todos. Y eso es lo que se pretende. Y cuando nosotros decimos un desarrollo para todo, para todos, perdón, estamos hablando de un desarrollo justo. Ahí está el punto. ¿Por qué entonces hablamos de educación? ¿Y por qué decimos que es papel del Estado este aspecto? Nada más y nada menos porque en la Constitución política lo establece, específicamente en la sección cuarta del capítulo 2, como dice su guía, artículos del 71 al 81. Ahí se establece todo lo que se refiere a la educación y se indica que es un deber del Estado brindar educación a sus habitantes. Pero también tenemos que entender que es una obligación de nosotros el hecho de estudiar. Cuando conjugamos la obligación del Estado y la obligación de nosotros, automáticamente nosotros vamos a tener un Estado
que fomente el desarrollo económico competitivo y justo, porque nosotros también nos comprometemos. Otro aspecto muy importante acá podemos ver es la salud. Y la salud, lógicamente, es muy importante para los habitantes de un país. Dice, el acceso a servicios de salud se identifica como la capacidad para conseguir atención médica cuando se necesite. Esto que nosotros vemos. Un estado que fomente la salud, ahí va a haber desarrollo, porque uno enfermo no puede trabajar con algún problema, pero si uno está sano, lógicamente uno puede desempeñarse en las diferentes actividades. Por eso es muy importante recibir atención médica. Uno. Dos, acá podemos ver la siguiente imagen. Dice, la salud es otro elemento importante para que los habitantes de una nación sean competitivos. Acá está bien, competitivos. ¿Por qué? Porque como les decía, si usted está bien, usted puede realizar actividades, pero si usted está mal, entonces no va a poder realizar esos aspectos. Y con ello, si usted puede trabajar, gana dinero, esto que vemos acá. Pero si usted no lo puede hacer, entonces su situación económica o económica va a estar complicada. Podemos ver otra imagen acá. Dice, la salud es otro elemento importante ya, para todos los habitantes. El Estado debe proveer de diferentes elementos para poder beneficiar a la población en torno a la salud. Podemos ver acá centros de salud. ¿Por qué? La persona tiene que tener atención médica, como lo vimos acá, pero esta atención médica tiene que ser desde su lugar, porque un problema que se daba antes es que teníamos que venir hasta el centro, al hospital, para poder recibir atención. Entendido esto, porque también es una responsabilidad del Estado según la Constitución política, entonces se empezaron a implementar centros de salud en cada una de las, bueno, en varias regiones de un, hablemos por ejemplo de un departamento, de un municipio, ¿ya? Ahora ya podemos encontrar centros de salud en cantones, por ejemplo, que si una persona se siente mal, puede llegar a esos lugares y le van a prestar atención médica. Eso es excelente. Ahí nosotros vemos el papel del Estado que se está cumpliendo. Ahora, lo lamentable es cuando uno llega a un centro de salud y le dicen, fíjese que no hay medicina, fíjese que tiene que ir a comprar. Ahí está el problema. No tendría que ser así, porque entonces el papel del Estado está hasta cierto punto fallando, porque la persona lo que quiere es llegar a este lugar, recibir atención médica y con ello estar bien para poder realizar sus diferentes actividades diarias. Porque como les decía, un enfermo no puede hacer lo que comúnmente hace, porque genera dificultad. Cuando nosotros no tenemos esto que vemos acá, lógicamente no hay, si no tenemos salud, no podemos recibir un recurso económico porque no realizamos nuestra actividad laboral. ¿Ya? Y cuando nosotros no tenemos salud, incluso como dice su guía, podemos llegar hasta este punto 1000, hasta esto, la muerte. Es lo que nosotros vemos hoy en día. Miren que ahora se está avanzando con el tema de la vacunación, aunque todavía falta. Cuando nosotros decimos que muchos ya están vacunados, es excelente, porque es el papel del Estado, entonces lo está cumpliendo. Pero cuando usted dice, profe, pero fíjese que falta todavía mucho o faltan muchos por vacunarse, entonces ahí el Estado nos está quedando a deber. Pero tenemos que analizar, ¿será el Estado o será que las propias personas dicen, no, yo no me voy a vacunar? Entonces ahí hay un problema. Porque como le digo, esto es un juego de dos, el Estado y la población. Se tienen que unir, como su nombre lo dice, el Estado. Porque si hablamos del Estado en general, ahí está el gobierno, ahí está la población. Lógicamente, compartimos un territorio. Si nos unimos todos, el Estado brinda la salud y nosotros como seres humanos
entendiendo que tenemos la obligación de tener la salud y de recibirla por lógica, entonces ahí vamos a estar bien y vamos a evitar esto que vemos acá. Mira, ¿cuántas personas no murieron o no están muriendo incluso por el tema del COVID-19? Porque no estaban vacunadas. ¿Ya? Es un problema. Porque no se cuidaron. Ahí está el otro problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos aspectos. Por último, esto también está amparado en la Constitución Política, como les decía, específicamente en la sección séptima del capítulo 2, artículos del 93 al 100. Ahí es en donde nosotros podemos entender todo esto que se enfoca al tema de la salud, lo que es responsabilidad del Estado, pero también muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque es como ahora con esta enfermedad. El Estado puede hacer mucho, pero ¿qué pasa si nosotros no ponemos de nuestra parte? ¿Ya? Ahí está el problema. Que no usemos la mascarilla, que no utilicemos el gel, que estemos reuniéndonos en grupos sin las medidas necesarias. Ahí está el problema. Pero tenemos que entender también que mucha gente pelea porque dice, es que yo tengo que salir a trabajar y ahí está el detalle. Entonces el Estado tiene que buscar la manera para poder vacunar a todos, ¿ya? En la mayor brevedad posible y así todos puedan realizar sus actividades, tal vez no de manera normal, pero sí, en este caso podemos hablar de un desarrollo de las actividades de una manera seminormal, pero se está haciendo y evitar con ello otra vez, como les decía al inicio, una crisis económica. Jóvenes, con esto acabamos la clase de hoy. Por ahí una disculpa por los inconvenientes que se tuvieron, pero logramos trabajar esta tarde. Como siempre les digo, para mí es un gusto poder trabajar con ustedes, desarrollar los contenidos. Muchas gracias por la atención, que Dios les bendiga, cuídense mucho, sigan las medidas que el gobierno indica para poder cuidarse ustedes y también a su familia, que eso es lo más importante en esta situación que estamos viviendo.